Hola niños, comenzaremos con las actividades del día de hoy. Hoy jueves 21 de octubre, ¿qué vamos a hacer? Primero, en español. Esta actividad la voy a explicar rapidito porque ya la habían hecho ustedes una vez el día martes que escribieron su autobiografía, o sea, su historia personal, ¿sí? Ahora es un poco diferente. Se parece mucho, pero es un poco diferente porque ahora vamos a escribir la biografía de un familiar o un conocido. Recuerden que esta biografía es la historia de la vida de otra persona, así que ya no lo voy a escribir en primera persona. Ahora me voy a dirigir al escribir en tercera persona. Voy a hablar de él o de ella. Entonces, lo van a hacer ustedes, pueden hacerlo en cualquier herramienta tecnológica, puede ser en computador, en celular, en tablet o en su libreta también se puede hacer. Aquí viene lo que se va a revisar, que cuente la historia del familiar o conocido, que tenga verbos en pasado, en pretérito y copretérito, que use nexos para conectar ideas, que tenga buena ortografía y que cumpla con los signos de puntuación. Coma, punto y coma. Ya lo sabemos usar, ya podemos empezar a implementarlos en nuestros textos. Entonces, esa es la tarea que vamos a hacer de español. Ahora, vámonos a la siguiente, que es historia. Dice que para historia vamos a leer de la página 24 a la 27 de nuestro libro. Entonces, vámonos a la página. Aquí está, la página 24. El tema que vamos a ver hoy, bueno, son dos temas. El primero es el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas, o sea, de nómadas a sedentarios. Ya vimos muchas veces y en muchas ocasiones que los primeros homínidos que habían eran cazadores recolectores, o sea, que lograron domesticar algunos animales, pero iban de un lado a otro cazándolos, ¿verdad? Pero poco a poco empezaron, además de domesticar animales, a descubrir la agricultura. Entonces, recuerdan, antes los nómadas, niños, mujeres, hombres, todos se dedicaban a la caza. Pero una vez que se convirtieron en sedentarios, al descubrir la agricultura y la domesticación de animales, lo que pasaba era que las mujeres y los niños ahora se encargaban de la recolección, o sea, de recolectar plantas para alimentación. Mientras que los hombres son los que salían a caza. Si ven, ahí hubo un poco de cambio en la actividad social que hacía cada uno de ellos. Entonces empezaron a cosechar, descubrieron que al momento de tirar semillas en el piso, estas semillas empezaban a crear una nueva planta. El problema es que las cosechas eran insuficientes porque dependían de la lluvia. Ellos no sabían que tenían que echarle agua, entonces tenía que llover para que puedan crecer las plantas y aparte otros factores climáticos. Pero en ciertas regiones se empezó a cultivar tierra y eso se creó uno de los principales medios para obtener alimento. ¿Qué pasó? Que en los lugares cerca de los cultivos se empezaron a ubicar personas a vivir ahí, a crear su propia casa. ¿Qué pasó? Pues empezaron las primeras zonas sedentarias. Entonces empezaron a quedarse los cazadores. De ser nómadas de un lado a otro, se convirtieron en sedentarios y se quedaban solo en un lugar. ¿Para qué? Pues para aprovechar el cultivo de la tierra. Ahora, Asia fue uno de los primeros surgimientos agrícolas sedentarios. Esto fue hace 10.000 años, hace ya muchísimo tiempo. Aquí, además de eso, se empezaron a desarrollar técnicas de riego e instrumentos de cultivo. Aquí empezaron ya ahora sí a saber, si llueve las plantas crecen más, entonces voy a ir por agua al río y voy a empezar a regar mis plantas. Y empezaron a usar este tipo de técnicas. También usar instrumentos para cultivo como lo es el arado. Y esto incrementó la productividad, o sea, creó más alimento y esto permitió más sedentarismo, o sea que los nómadas que eran cazadores de un lado a otro se empezaron a quedar en un solo lugar para poder aprovechar este cultivo. A este hecho tan importante se le llamó la revolución neolítica. Okay. Bueno, la agricultura de riego empezó en Asia Menor, en Turquía, y después empezó a ir a otros lugares, pero ustedes saben que depende del lugar, pues es la planta que puede crecer.
no todas las plantas crecen en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, en Egipto, en el norte de África y Europa se cultivaba trigo y cebada, mientras que China e India arroz, y en América maíz, calabaza, papa, entre otros. A partir de esta sedentarización hubo cambios, muchos cambios en las formas de vida. Se empezaron a construir viviendas en espacios urbanizados, o sea, se empezaron a crear ciudades. Empezaron a haber nuevos trabajos como artesanos y comerciantes, gente que cambiaba cosas. Antes no existía el dinero, pero sí hacían cambios. Yo tengo esto y te lo cambio por eso. Entonces, esto también fue el inicio de la economía. ¿Sí? Entonces, debido a todos estos cambios, hubo un problema. Tuvieron que empezar a regular la propiedad de tierras y animales. Ya no era todo es de todos, no. Ahí es donde empezó a la gente tener su casa, su propiedad, las cosas que eran de él mismo. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, gracias a la agricultura, empezó a haber todo un cambio. Los nómadas se convirtieron en sedentarios y después empezaron a formar sus ciudades, las primeras ciudades. Ahora, ese fue uno de los temas que vamos a ver. El segundo tema tiene que ver con la escritura y las primeras ciudades. Ok. Aquí dice que las primeras aldeas llegaron a tener nada más cientos de habitantes. O sea, eran muchos para esa época, pero aún así eran muy pocos. Habían campesinos, ganaderos, artesanos, comerciantes y personas con funciones religiosas y políticas. Entonces empezaron a construir también centros ceremoniales y viviendas. O sea, empezaron a hacer las primeras ciudades. Una de las más antiguas surgieron en Mesopotamia, que era Ur, Sipar, Uruk y Nínive. Y contaban ahí con miles de habitantes. O sea, en las ciudades empezaron a haber más y más y más gente. Ok, esto mismo que de la creación de las primeras ciudades hizo que se necesitara el intercambio de productos y de conocimientos, y por tal motivo tuvieron que crear los primeros sistemas de escritura. Recuerden que los primeros sistemas de escritura no eran como nosotros, no eran como que cada uno de los símbolos representaba un sonido, no, habían diferentes tipos de signos. Habían cuneiformes, que son como estos de aquí arriba, ¿ya vieron? Estos son los cuneiformes. Dice que se le dio ese nombre porque cada signo tiene forma de cuña o de triángulo. Entonces se llamó cuneiforme. También tenemos los jeroglíficos, como lo es este tipo, donde cada signo representaba una idea o un sonido. Entonces aquí ya empieza a parecerse un poquito más al alfabético. Habían ideográficos, como estos, dice que cada símbolo representa una idea. Y el último, que es el que usamos hasta ahora, es el alfabético. Aquí está. Que está compuesto por grafías, que cada grafía representa un sonido. No es igual al de nosotros, pero se parece mucho porque cada grafía o cada dibujito, cada símbolo va a representar un sonido, como lo es ahora. Si escribo la A, yo sé que representa el símbolo de A, y así era este sistema de escritura alfabético. Ahora, ¿para qué crearon la escritura? ¿Para qué les iba a servir la escritura? Bueno, pues lo hicieron para fines utilitarios. Más que nada lo hicieron para contabilizar el comercio y el registro de impuestos. Todo lo que ellos vendían o intercambiaban lo iban anotando en un espacio. Entonces por eso empezó a existir la escritura. Además también los sirvió para comunicar asuntos religiosos y políticos. Y esto les permitió acumular, elaborar y transmitir conocimientos. El invento de la escritura marca el fin de la prehistoria. ¿Por qué ¿Por qué se acaba la prehistoria? Porque como empezaron a escribir su historia, ahora sí, esta escritura les sirvió a los investigadores actuales para poder estudiar toda la historia que ha habido en el mundo. Entonces, era la prehistoria, y cuando se inventó la escritura marca el final de la prehistoria y el inicio de la historia. Entonces, hasta ahí. De lo que leímos vamos a contestar esta actividad. Primero, un WordWall, ya saben. Nos metemos al link, nos va a pedir nuestro nombre y al iniciar me va a decir: aquí te voy a presentar una serie de características.
Aquí tengo arriba 6 características, voy a leerlas y voy a acomodarlas. Si esta característica representa al grupo de nómadas o si representa al grupo de sedentarios. Entonces de esta forma voy a ubicar estos 6 características con lo que leí y lo que escuché, si son nómadas o son sedentarios. Acuérdense muy bien, ya hemos visto mucho este tema, entonces ya ustedes pueden tener un poco de conocimiento, además de lo que van a leer para poder contestarlo. Ahora, también vienen estas preguntitas. Estas preguntitas las vamos a anotar en nuestra libreta y vamos a contestar una por una. Recuerden, todo esto se saca del libro, no se vale buscarlo en internet. Hay que sacarlo del libro porque las respuestas que me pueden aparecer en internet pueden ser diferentes a las del libro. Y si son diferentes, entonces cuando yo presente mi examen puedo acordarme de algo que leí en internet, pero no del libro. Y pues ahí puede haber un poco de confusión al contestarlo. Pero bueno, aquí es la tarea del día de hoy. Y espero les sirva este video y nos vemos mañana.